Vamos a empezar este módulo de visitas, el último de esta mañana, de la jornada de formación, que al final es el momento, lo que yo llamo el momento crítico, siempre en el mejor de los sentidos, porque es el momento que marca si todo el trabajo que hemos hecho antes lo hemos hecho bien. Al final, habéis visto todo el trabajo que hemos hecho antes con el cliente, es para conseguir esa visita, ¿de acuerdo? Y es el momento de la visita, ¿vale? Y también es crítico porque marcará si esa operación con ese cliente continuará o no continuará. Aquí dejo, como siempre, mi canal de contacto. ¿Y qué veremos hoy? Veremos hoy, pues, más o menos lo mismo que con el módulo anterior, ¿de acuerdo? La idea es que sea bastante cronológico, que sea un paso a paso de todo lo que tenemos que ir haciendo. Entonces veremos la preparación previa de la visita, lo que haremos justamente antes o lo que tenemos que hacer antes de la visita, lo que haremos durante la visita y el feedback, es decir, todo lo que haremos post visita. Entonces, hablando de visitas, os dejo por aquí un diagrama más o menos parecido al anterior de cuál es el proceso de una visita. Desde el primer objetivo que teníamos anterior, que era la visita coordinada, al final venimos de eso, de una hora concreta en un momento, en una hora concreta, un día concreto, en un sitio concreto, en el que el cliente va a ver una propiedad en la que en principio encaja, tanto por perfil como por características. Y nuestro objetivo después de todo este proceso de visitas es la reserva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para preparar la visita? Lo primero, estamos en ese momento en el que es el día de la visita o es el día anterior a la visita y sabemos que se va a hacer la visita ese mismo día o el día siguiente. ¿Qué hay que hacer? Estudiar la descripción de las características del inmueble. Es decir, tenemos que tener toda la información de ese inmueble, ¿vale? De ese piso que vamos a visitar, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mirando la descripción y las características del inmueble, que eso lo podemos hacer tanto dentro de la aplicación como mirando, en un último caso, la página web, ¿vale? Sobre todo es muy importante que sepáis todo lo que viene incluido dentro de esa vivienda. También es importante estudiar la zona. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar la zona? La zona es, al final, todo el barrio, todas las calles colindantes de donde está el piso. Para eso tenemos que ser conscientes de mirar el tema de transportes y comunicaciones, lo bien o mal conectado que esté ese piso, los comercios o servicios que estén alrededor del piso, si hay un hospital que queda cerca, por ejemplo, siempre la típica de hay un Mercadona que lo tienes justo en la calle de al lado o lo tienes justo debajo de casa, pues eso añade valor. Y conocer también el barrio. Por eso siempre animamos a que trabajéis en zonas específicas, que vosotros conozcáis bien, porque nadie vende mejor un barrio que una persona que vive en él, y nadie lo conoce mejor que una persona que vive en él. Y al final, a mejor conozcáis la zona, mejor impresión y mayor confianza podréis dar al cliente durante la visita. También importante, incluso antes de salir de la visita, ese mismo día, el coordinador de visita reconfirmará con el propietario la visita que ha agendado, es decir, le recordará a ese propietario que tiene una visita con un agente de Houseit y el cliente que vaya con él. Pero vosotros, como habéis venido trabajando con ese cliente y ya tenéis el contacto más fluido y más directo con ese cliente, lo que tendréis será que hacerle un recordatorio a ese cliente que tenéis una visita ese mismo día, ¿vale? Lo podéis hacer incluso varias veces. El mismo día, antes de la visita, a primera hora, y justo antes de que salgáis de casa o de la oficina para hacer la visita. Aquí os he dejado un ejemplo real de cómo fue la conversación con un cliente justo antes de la visita. No os lleva mucho tiempo y os aseguráis de que ese cliente se acuerde. ¿Por qué? Porque la gente tiene otras muchas cosas que hacer y sobre todo os ahorra tiempo. Si vosotros confirmáis la visita 2 veces y en ninguna de las 2 ni os ha visto el mensaje ni os ha respondido con un ok o lo que sea, ya entra vosotros en vuestro riesgo si vais a esa visita o no vais. ¿Vale? Yo no os lo recomiendo.
de un cliente que os ha costado mucho poner la visita, que os coja el teléfono y demás, veis que reconfirmáis la visita y no os ha dicho nada, no vayáis a esa visita. Pasad a otra y dedicad el tiempo a otra cosa. Prepara la vivienda. Vale, esto es antes de la visita, pero en un momento en el que ya estamos allí en el piso. ¿Vale? Lo importante es llegar con antelación suficiente. ¿Eso qué significa? Que si la visita empieza por ejemplo, a la 1, estad al menos a las 12:30, 12:40. ¿Vale? ¿Por qué? O que os planteéis llegar allí a esa hora. ¿Por qué? Porque puede ser que esté en una zona que no conozcáis, o no sepáis cómo llegar, o el transporte público se retrase, o si vais en coche haya tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden haber muchísimas cosas que os hagan llegar tarde. Y uno de los valores muy importantes de un agente inmobiliario es el tema de la puntualidad. ¿Vale? Un agente que llega tarde y tiene al cliente esperando en la puerta es un cliente que ya perdió, es un agente que ya perdió muchos puntos para cerrar esa operación. Y entonces, ¿qué puedo hacer en ese tiempo en el que estoy allí? Pues si el propietario está allí en el piso, puedo contactar con él, puedo llamar al telefonillo y subir a hablar con él y prepararle el inmueble. Es decir, crear un ambiente de listo para alquilar. Ordenar la visita, ordenar la vivienda, sobre todo abrir cortinas, que entre la luz, ventilar el piso, por ejemplo, los pisos que llevan mucho tiempo vacíos, es completamente normal que huelan a humedad porque el circuito de cañerías y demás está parado, entonces es normal que se genere un poco de olor a humedad, que es completamente normal. Pero si es un piso que lleva tiempo vacío y nada más entrar, lo primero que ve el cliente es un piso que está completamente cerrado, que no entra nada de luz y que encima tiene ese olor a humedad, pues la primera impresión, que es la importante, no le va a gustar y va a descartar el piso. ¿De acuerdo? Entonces, es importante hacer esa preparación previa. Sobre todo depende del tipo de piso y en qué condiciones está al llegar. Eliminar cualquier distracción para conseguir un aspecto limpio y minimalista. Preparar un poco la vivienda. Es importante hacer todo eso. ¿Vale? Y sobre todo, podemos aprovechar mientras estamos haciendo eso y el propietario está ahí, que el propietario estará en la mayoría de visitas que vayamos a hacer. Podemos ir hablando con el propietario, ir conociendo también nosotros la vivienda de antemano y establecer confianza con él. Hablarle, por ejemplo, del perfil que le llevamos para recordárselo, cómo ha sido la historia, cómo hemos contactado con él, la buena impresión que nos ha dado ese cliente y venderle un poco el cliente de antemano. Preguntarle si por qué es propietario de ese piso, si lo compró como inversión, si lo ha heredado, si tiene una historia detrás de ese piso. Podemos ir sacando conversación mientras vamos preparando un poco el piso. Entonces, imaginaos, siempre siguiendo con la historia, ya he estado un momento arriba y me llega un WhatsApp del cliente o me llama el cliente que ya está en la puerta. Está en la puerta porque nosotros le hemos mandado, por ejemplo, la ubicación ya en la puerta o donde hemos quedado con él. Nos bajamos a por él y lo saludamos en persona y le comentamos que hay una hoja de visita. ¿Vale? Es muy importante que a cada visita que vayáis os llevéis una carpeta que os puede facilitar vuestro City Manager y este documento que es la hoja de visita. Es un documento muy, muy, muy sencillo. Es solamente una página en la que pone que el cliente tal con DNI tal, es decir, rellenar los datos de clientes, si queréis os los podéis llevar rellenados de antemano, ha visitado la vivienda situada en tal, siempre la dirección exacta, calle, número, piso y puerta, a fecha X. Si se formalizase el interés en el arriendo del inmueble, nuestro experto en asesoría para lograr el mejor acuerdo, es decir, vosotros, trabajará de manera exclusiva con la intermediación de House It Spain. Es decir, que si la operación va adelante, lo que especifica este documento es que se hará con vosotros. Luego hay una descripción detallada de los servicios a los que accede ese cliente al trabajar con nosotros, que es los mismos que os he explicado en el módulo anterior. Y, importante, las 3 últimas líneas donde pone que la firmante
se compromete a no alquilar el bien directamente con el propietario y garantiza que no ha visto el inmueble anteriormente. Es decir, que es la primera vez que lo ve y que no va a hacer lo que se conoce en este sector como daros la vuelta. Es decir, ir a contactar directamente con el propietario para evitar pagar la parte por servicios. También queda informado que el pago por servicios es del 10% de anualidad que serán efectivos a la firma del contrato de alquiler. Es decir, queda informado de todo lo que vamos a hacer por él, de lo que no puede hacer, que es contactar con el propietario, y queda informado también y queda firmado, porque la firma viene justo debajo, de lo que le vamos a cobrar. De esa manera, este documento lo que hace es proteger de antemano nuestro trabajo. ¿Vale? En ese documento solamente tiene que firmar el cliente, vosotros no tenéis que firmar, simplemente quedaros con él. Yo os recomiendo también que os llevéis más de uno, por si cometéis algún error a la hora de escribirlo, que no tengáis un documento con tachones. O si el cliente se quiere quedar una copia, que puede rellenar dos y que él se quede una copia firmada también. ¿De acuerdo? Todo esto antes de la visita. Y también antes de la visita, también es el momento de hablar con el cliente y educarlo. ¿Vale? Educar al cliente, ¿qué significa? Es definir cómo y explicarle cómo va a ir la visita. ¿Vale? ¿Quién la va a definir? ¿Qué es lo que se va a hacer en esa visita? ¿Vale? Es el momento de decirle a este cliente, oye, mira, ahora cuando subamos está el propietario arriba, le ponemos el de sobreaviso y lo que hacemos es simplemente vemos el piso, yo te lo explico, lo vemos todo. Si tienes alguna duda respecto al piso, la podemos preguntar y aprovechamos que está el propietario justo delante y él conoce el piso mejor que nadie. Y cualquier otra cosa referente a el proceso de alquilar el piso y las condiciones en las que se alquila el piso, lo hablamos después. Así lo que yo estoy haciendo es que estoy predisponiendo al cliente a que después de la visita me dé un feedback, de que dé una conversación posterior a la visita. Y de esa manera anulo al cliente. Es decir, que evito o predispongo, siempre dentro de lo posible, o aviso al cliente de que no va a haber mucha conversación con el propietario durante la visita. ¿Por qué? Porque el hecho de que se dé conversación durante la visita puede ser que se puede dar que se hable de precio, que se hable de una oferta, que pregunte cosas que no debe preguntar y que hagan que la visita, que perdamos opciones durante la visita. ¿Esto está claro o ha quedado claro? Sí. Sobre todo es eso, es preparar al cliente para que no nos dé ningún problema cuando estemos trabajando y haciendo la visita delante del propietario. Vale, y entonces terminamos de hacer nos firma la hoja de visita, le explicamos cómo va a ir la visita y en ese momento subimos al piso. Siempre nosotros por delante si por ejemplo subimos por las escaleras, siempre nosotros delante del cliente y nos encontramos con el cliente. Con el cliente no, con el propietario. ¿Vale? Es el primer momento en el que esas dos partes se encuentran. Se saludan, ¿qué tal? Todo muy bien, nos damos la mano. Y en ese momento se da una situación que puede ser un poco tensa, que es en ese momento quién conduce la visita. Si va a ser el propietario, que normalmente el propietario está predispuesto a ello porque es el propietario en el que normalmente hemos captado y ese propietario ha publicado por su cuenta el piso. Y en ese momento, pues, el propietario igual te mira o el propietario toma la iniciativa y se pone a enseñar el piso. ¿Vale? Entonces, ¿qué os recomiendo yo que hagáis? Si es la primera vez que vais a ver el piso y no conocéis el piso, no habéis tenido la oportunidad de verlo y prepararlo con anterioridad, que es posible, que dejéis al propietario que lo haga. Pero si vosotros ya conocéis el piso, lo habéis preparado, lo habéis mirado, os habéis orientado, sabéis cómo es la distribución, le habéis preguntado algo más al propietario sobre algún detalle, si no os acordáis bien de si tenía aire acondicionado o dónde estaba esa galería que se veía en las fotos o si tenía trastero, no tenía trastero. Todo eso que hemos ido haciendo antes en esa preparación de la visita, pues si por ejemplo habéis visto un vídeo de cómo es el piso y lo habéis estudiado, como os decía anteriormente,
entonces sí que podéis tomar vosotros la iniciativa y de esa manera también anuláis al propietario. Y tomáis vosotros la iniciativa y lleváis vosotros el control de la visita. En ese momento es indispensable sacar el lado relaciones públicas, que sea un momento agradable, ¿de acuerdo? Porque ahí lo que está haciendo el cliente es recibir un montón de estímulos y hacer vosotros siempre un poco de guía. Sobre todo, evitar silencios incómodos, es decir, que no sea una visita donde todo el mundo esté callado y sea el cliente el que va dando vueltas por el piso, sino que vosotros vayáis guiando. Mira, aquí tienes el comedor, aquí tienes la cocina, aquí tienes tal, veis que está reformado, como te había comentado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No que sea una visita que parezca eso un funeral. También, siempre os puede pasar que el cliente sea un poco tímido y, por ejemplo, hay alguna habitación y no se atreva o se quede en la puerta. Siempre sed vosotros los que vais primero o que vais con el propietario, el cliente va detrás y os paráis delante de cada estancia, abrís la puerta, aunque la puerta ya debería estar abierta, os paráis delante y mira, aquí tienes X habitación. Y es probable que el cliente, como os decía, si es tímido, no entre. Se quede en la puerta y se quede mirando un poco a ver qué ve. Invitadle a entrar, que se sienta, o sea, que se sitúe dentro de cada habitación. ¿Vale? Pero muy importante tener un control, que seáis vosotros quien controláis la situación, la visita. Y sobre todo, nunca dejar a los clientes solos con el propietario. Muy importante esto, no se coge el móvil, no se coge el teléfono, ni se contesta ningún WhatsApp durante la visita. Me da igual si es el City Manager, me da igual quién sea. ¿Por qué? Porque en el momento en el que o si os llama un cliente, colgáis y ya le llamaréis a posteriori. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vosotros cogéis el teléfono y os vais, dejáis al propietario solo con el cliente. ¿Y qué va a hacer el propietario? Pues empezar a hacer preguntas. Preguntas que no tocan. Y hay un intercambio de información que vosotros no estáis controlando y que no se estáis enterando. Vale. Entonces, siempre durante la visita, independientemente de cómo sea el piso, habrán pisos que sean mejores, pisos que resalten más, pisos que resalten menos. Siempre, lo que yo digo es el momento de realzar lo bueno y lo malo, no esconderlo, sino posponerlo. ¿Vale? Y también fijaros siempre en las reacciones que va teniendo el cliente. Porque simplemente viéndole la cara ya podréis ir viendo si le acaba gustando o no le acaba gustando. ¿Vale? No exagerar tampoco lo inútil o lo que nos ha pedido el cliente o esconder lo malo. O intentar vender algo malo como algo espectacular. ¿No? Si una habitación es muy pequeña, no vamos a hacer la tontería de decirle, mira lo grande que es esta habitación. No, porque es evidente. ¿Vale? Si os lo digo es porque me he encontrado casos. Tampoco otro consejo que os puedo dar es que si es la primera vez que veis un piso, el tema de abrir puertas, abrir cajones. Porque cada vez que abrís una puerta, vosotros no sabéis lo que hay detrás. Cada vez que abrís un cajón, por ejemplo, de la cocina o del baño, no sabéis lo que hay dentro. Entonces, puede ser que lo que hay adentro no os sume a la visita, no os dé puntos. Que esté sucio o que esté lleno de objetos y que no ayude. Entonces, no abráis las puertas de cosas que no sabéis lo que hay detrás. Por eso, lo de preparar la visita y hacer si es posible, ir con el propietario y subir al piso y verlo de antemano. ¿Vale? Sobre todo, desactivar al propietario, hacer que el propietario no hable más de la cuenta ni pregunte cosas que no nos interesan, no dar lugar a la discusión y posponer la negociación después de la visita. Y sobre todo, no hablar de precio. ¿Vale? No se habla de precio durante la visita. Es posible que el cliente en cualquier momento, antes, durante o sobre todo después de la visita, el cliente pregunte, oye, ¿y se puede plantear una oferta? Me gusta, pero está un poco caro. Hay clientes que son así, los puedes encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento lo que tenéis que hacer es intervenir en la conversación y decir, de manera completamente educada, dice, disculpa, pero si se plantea una oferta, lo hablamos después y cualquier oferta será
por escrito y con dinero de por medio. ¿Por qué sí? Porque si nos ponemos a hablar de precio, a negociar el precio durante la visita delante del propietario, ¿el propietario cómo se va a sentir? Pues se lo va a tomar como una falta de respeto. Porque la propiedad es suya y están menospreciando, literalmente, están menospreciando su propiedad. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa que sea las condiciones o cómo se va a hacer el alquiler, se habla después de la visita. También aprovechar después de la visita para hacer, no durante la visita, pero después de la visita para hacer un vídeo de la propiedad o hacer fotos nuevas. Por ejemplo, yo la semana pasada acompañé a hacer las primeras visitas a 2 agentes y las fotos que habían de ese piso las había hecho el propietario y eran con las persianas bajadas, estaba el cubo de la fregona en medio del salón, las fotos no llamaban mucho la atención. Entonces, simplemente le dijimos al propietario, oye, mira, ahora cuando termine con el propietario, ¿te importa si te quedas 5 minutos que termino de hablar con el cliente y subo y hacemos unas fotos y un vídeo? Nada, serán 5 minutos de tu tiempo, no te robo más. ¿Por qué? ¿Y cuál es la excusa que le puedo dar? Si nos pone algún pero, dice, ¿por qué necesitas más fotos? Más fotos para darle una mejor imagen al piso y el vídeo para calificar mejor a los clientes. Y decirle que un cliente que ya ha visto el vídeo, nos aseguramos que sea un cliente que cuando va al piso, va a alquilar el piso. No va a ver, a curiosear, sino que va a ver el piso de verdad y va a quedarse. ¿De acuerdo? De esa manera, el propietario se queda mejor, con mejor cuerpo. ¿Por qué? Porque el cliente le vamos a hacer perder el tiempo, no le vamos a llevar clientes que después no se lo van a quedar. Y al final hacer que sea una experiencia agradable, que sea un momento agradable, que os lo paséis bien haciendo visitas. ¿De acuerdo? Es el momento que yo siempre digo que es de los más divertidos de este trabajo. Ayudar al cliente siempre a visualizarse, sobre todo si estáis en pisos que son vacíos. Importante, pues podéis jugar a, como imaginaros, la distribución de los muebles. Pues mira, el sofá iría así, podrías ponerlo así, y la tele iría aquí, y la cama la podrías orientar de esta o esta manera, de esta, así te entraría la luz de X manera. Y atención, y sobre todo centraros la atención en los aspectos positivos. Aquí vuelvo con lo que explicaba en el módulo anterior, de que a más información o más cosas nos pide el cliente, más difícil será encontrarle algo, pero más fácil será de vender. A eso me refiero a que cuando estemos en el piso y reforzamos o indicamos todas esas cosas que nos había pedido, que a lo mejor el cliente pasaría por alto, pues se va convenciendo poco a poco de que ese piso es el que buscaba. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos destacar de un piso más allá de lo evidente? ¿O cómo podemos añadir más valor durante la visita? Podemos resaltar cosas que simplemente igual no se aprecian y que, por ejemplo, el propietario, por mucho que conozca el piso, igual asume y no se da cuenta. ¿Vale? Como por ejemplo, la luz que entra, cómo está orientado el piso. Si está orientado, por ejemplo, al sur, tendrá mucha más luz que si está orientado al norte. Si está orientado hacia el este, tendrá sol de mañana. Y si está orientado al oeste, tendrá sol de tarde. El espacio que hay, sobre todo si es un piso que es más espacioso, podemos destacarlo. Nos podemos, en vez de quedarnos en la puerta, colocarnos en el centro de la habitación y dar a entender el espacio que hay. El tema de la privacidad es muy importante también que veáis por ejemplo, cuántos vecinos hay en ese edificio. Es un edificio que tiene menos vecinos, será más tranquilo o será más ruidoso, que nunca se puede saber. Igual un piso, una finca en la que hay 4 vecinos, igual hay uno que hace mucho ruido y que compensa por todos. Y lo mismo, puede haber un piso en el que sean 20 vecinos y sea una finca en la que sean 20 vecinos y sea una finca súper tranquila. ¿Vale? También y sobre todo el barrio. Antes de la visita y también durante la visita podemos ir destacando las cosas buenas que tiene la zona. Porque cuando una persona alquila un piso, no alquila solamente un piso. Alquila
el piso y toda las facilidades de todo lo que hay alrededor. ¿De acuerdo? Con lo que quiero que os quedéis es que no vayáis a explicarlo absolutamente todo, sino que no habléis demasiado y os centréis en ir destacando y hablando y dando todos los detalles. Simplemente ir puntualizando y hablar lo justo, no hablar demasiado. Vale, entonces, ha terminado la visita. Igual, si vemos que le ha gustado el piso, le podemos dar la opción a que haga de una vuelta por su cuenta, que le acabe de echar un vistazo, que no se deje nada. En ese momento nos podemos quedar con el propietario mientras el cliente hace una segunda visita. Si nos pide hacer fotos, pues se haga las fotos y nosotros nos quedamos con el propietario. ¿Vale? Entonces, bajamos del piso y se va el cliente del piso y nosotros nos vamos con él. Entonces, es el momento del feedback. El feedback no se lo vamos a pedir en el hueco de la escalera, ni se lo vamos a pedir en el portal. ¿Por qué? Porque resuena un montón y no solamente se va a enterar del feedback el propietario, sino que se va a enterar todos los vecinos. Salimos de la finca y nos apartamos un poco y le pedimos el feedback. Es decir, ¿qué es lo que le ha parecido el piso? Pedimos una opinión sincera inmediatamente después. No lo hagas justo delante del portal, hacerlo un poco más lejos. Por ejemplo, aquí ahora que es verano, por ejemplo, podéis poner la excusa de poneros a la sombra, un poco más apartados. ¿Cómo se pide el feedback? Al final es preguntarle simplemente una pregunta abierta. Bueno, ¿qué te ha parecido? Yo os puedo decir cualquier cosa. Ahí tendréis que entrar vosotros a interpretar si lo que os ha dicho es el feedback es positivo o negativo. ¿Se entiende? Hay que leer un poco entre líneas y saber leer un poco la conversación. Pero normalmente lo entenderéis. Si al final le ha gustado o no le ha gustado. Si os ponen muchos peros, o si os dicen, no, bueno, ha estado bastante bien, pero, pues lo que vaya después del pero es el motivo por el que lo rechaza. ¿Vale? Pero si no os da ningún pero, ninguna razón, o veis que el feedback parece positivo, por ejemplo, pido el feedback, dice, ¿qué te ha parecido? Y entonces me dice, bueno, sí, ha estado bien, no ha estado mal. Es una respuesta muy vaga. Pero ahí yo, por ejemplo, puedo tirar a la siguiente fase, que es preguntarle, ¿vale? ¿Te ha gustado lo bastante bien para reservarlo? Y ahí ya pongo un poco más de presión en mi objetivo, que es conseguir la reserva. ¿Vale? Y es muy importante esto. Bueno, todo lo que viene después de la visita y cómo hacer el cierre y demás, lo explicaremos con más detalle en el módulo de cierres. Pero es muy importante que os quedéis con esto. Que tenéis que, después de la visita, no termina el trabajo ahí. Tanto si ha ido bien como si ha ido mal. Si el feedback es positivo, tanto como si es negativo, se lo tendréis que transmitir al propietario. ¿Vale? A través del coordinador de visitas o pidiéndole el teléfono al coordinador de visitas o en la misma visita le podéis pedir también el teléfono. Es muy importante que el propietario sepa qué es lo que ha opinado el cliente de su piso. Poneros en la situación de que vosotros sois los propietarios y le abréis la puerta a dos desconocidos que entran a ver el piso y que se habrán llevado una opinión y vosotros los quedáis sin saber. ¿Le ha gustado o no le ha gustado? ¿Cómo sentiríais como propietarios? Seguramente mal. O sea, o con una inseguridad de, bueno, yo aquí dejo entrar a cualquiera que vaya entrando y saliendo y yo no sé ni siquiera si les ha gustado o no. Y muy importante esto, tanto si es bueno como si es malo. Porque si es malo, yo como propietario quiero saberlo o debo saberlo para darme cuenta de que lo que estoy pidiendo por mi piso no lo vale. Y si es positivo, para saber para reconfirmar que ese cliente me gusta y aumentar la relación, el feeling con ese cliente. También tenéis que reportar cómo ha ido la visita, si le veis posibilidades o no, qué le ha parecido al cliente, si lo rechaza o no, si lo ve caro o no, al City Manager. ¿Vale? Le enviáis un WhatsApp de cómo ha ido la visita a vuestro coach o vuestro City Manager. Y ese feedback, juzgar si es razonable o no. ¿Vale? Sobre todo el feedback negativo del cliente. Porque en ese momento, sobre todo si es la primera vez que hacéis una visita con ese cliente, tenéis que juzgar si el feedback es razonable
pues podréis, os servirá como más información para buscarle una propiedad mejor o más concreta en el futuro, y si no lo es que las expectativas que tiene ese cliente son demasiado altas o su perfil no es realmente tan bueno como parecía y tenéis que rechazarlo. ¿Vale? En el caso de que no haya interés por parte del cliente, no insistir demasiado. ¿Vale? No le vayáis detrás del cliente cuando os ha dicho que no, literalmente que no. Una cosa es que no os dé una respuesta clara, pues tenéis que ir rebatiendo las objeciones o dando información hasta que os diga directamente un sí o un no. Si os da directamente un no, mira, no me ha gustado, mira, vamos a buscar otra cosa. Es, por ejemplo, una frase bastante indicativa de que no le ha gustado él. Si te sale alguna otra cosa, me lo dices. Esa frase suele pasar y la escucharéis cuando empecéis a hacer visitas. Y ahí ya podréis, si os acordáis de mí, o sabréis que ese piso no le ha gustado, porque ya está pensando en otras opciones que tú le puedes dar. O sea, cuando te dicen eso, lo de si sale alguna otra cosa, por favor avísame, es que tiene urgencia. Le gustas tú como agente inmobiliario, pero no le ha gustado ese piso. Vale. También intentar entender qué es lo que no le ha gustado para entender mejor qué es lo que está buscando. De esa manera, es lo que os decía antes, tener más información, o sea, usar una visita que ha ido mal como fuente de información para saber qué es lo que le gusta con más precisión. En ese momento es importante ser directo, profesional y escuchar atentamente el por qué. Y eso es lo que os decía, que una visita que no sale, que no va a acabar en reserva, no es una visita perdida o un tiempo perdido si pedís el feedback y lo pedís correctamente. De esa manera, en el futuro, al día siguiente, por ejemplo, podéis proponer nuevas opciones y ser original y entender las necesidades del cliente. Ahí, poco a poco, lo que tenemos, a más información, estamos perfilando más en la búsqueda del cliente y podremos salir a buscar una cosa que, en cuanto la encontremos, le guste y se la quede. Entonces, volviendo a este diagrama, lo primero que tenemos que hacer es, una vez tenemos la visita coordinada, confirmar la visita. En un momento antes de ir para el piso, estudiar la propiedad y reconfirmar la visita. Una vez estemos ya en el piso, pero antes de la visita, educar al cliente, firmar la hoja de visita y preparar y educar preparar la propiedad y educar al propietario. Luego, la actividad comercial de la visita. De ahí, obviamente, de cómo vaya la visita, reportar siempre al City Manager, preguntar al feedback justo después de la visita. Si el feedback es negativo, preguntar el por qué y comunicarle al propietario. Y si es positivo, preguntarle si quiere reservar o no. Si la respuesta es positiva, ir a por la reserva. Y si la respuesta es que no, solucionar los problemas y hacer un poco de presión para que el cliente se acabe reservando el piso. Mis consejos por esta parte, sobre todo que toméis el control de la situación, que no dejéis los factores, sobre todo porque ahí es la primera vez que se juntan el propietario y el cliente, los factores al aire, ¿vale? Porque entonces es cuando ya decís, no, es que no he tenido suerte con esta visita o la visita no ha ido bien. No, vosotros tenéis mucho que decir dentro de la visita. Sacar vuestro lado de relaciones públicas, que os mostréis como una persona abierta, segura de sí misma. Hacer que sea un momento agradable, pasáoslo bien, sobre todo en la visita. Al final es de las cosas más divertidas, es conocer pisos, es tener acceso a lo que la gente normal no tiene, que es a ver un montón de pisos. O sea, cuando ya lleváis mucho tiempo o un tiempo siendo agentes inmobiliarios, os dais cuenta de lo grande que es una ciudad, porque no solamente veis las calles, sino todo lo que hay dentro de las ciudades, que es mucho más que solamente las calles. Y os dais cuenta de lo grande que es una ciudad. El trabajo no acaba sin el feedback al propietario y el reporte al CM, y siempre tenéis que ir con la mentalidad de que después de una visita, yo voy a una visita para conseguir una reserva. Ese es mi objetivo. Luego se puede dar mejor, se puede dar peor, pero no os olvidéis de la reserva. ¿Por qué? Porque justo después de la visita, el cliente, como decíamos en el módulo anterior, es un buen cliente y tiene urgencia, no hay ninguna excusa para dejar marchar al propietario y en vez de eso decirle, vale, tengo la reserva aquí preparada, tengo la hoja de reserva, vamos a hacerla ahora. No hay por qué perder el tiempo.
¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora de cómo hacer la visita? Al final, la formación en cuanto a cómo hacer una visita es bastante... tener mucha teoría no sirve de mucho, porque al final es la experiencia lo que te hace ser mejor enseñando un piso. Dime, Martín. Bueno, cuando le ofreces la reserva Uh-huh. al posible cliente, Uh-huh. esa se concreta con las dos partes, ¿no? O sea, con el cliente y con el propietario. No. O sea, lo que tiene que hacer primero, cuando yo digo conseguir la reserva, en un primer momento se hace primero con el cliente. Ok. Una vez tenemos esa reserva concretada con ese documento, con un documento y con un depósito, es cuando vamos al propietario y le comunicamos que ese cliente tiene esa reserva y a partir de ahí negociamos para cerrar el trato. Pero eso lo explicaré en el módulo siguiente. ¿Con un depósito de dinero? Sí, correcto. O sea que ahí, o sea que esperás que cuando alguien va a hacer una visita ya vaya medio preparado para pagar ahí. Es muy buen consejo. Sobre todo si es una persona que ya te dice que el dinero que tiene que dejar para la reserva, por ejemplo, lo tiene en efectivo. Es un caso raro, que no es recomendable recoger reservas en efectivo, pero sí que lo tenga preparado. Además, una transferencia bancaria hoy en día se puede hacer perfectamente desde la aplicación del móvil. Y la hoja de reserva ya veréis en el siguiente módulo que no es muy difícil de rellenar, y de completar, y de explicar, y de firmar. Entonces, es algo que se puede hacer perfectamente en la terraza de un bar o sentados en un banco directamente en la calle. Coger una reserva no es muy difícil. Pero para eso tiene que estar antes el trabajo bien hecho. El cliente tiene que ser un buen cliente, tiene que tener urgencia, le tenemos que haber ofrecido una propiedad que se ajuste a lo que pide, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que decía desde el principio de la formación. Si hemos ido haciendo bien todos los pasos anteriores, cuando lleguemos a ese momento, el momento de pedir la reserva, de pedir ese depósito, que al final es una cosa ya más seria, será más fácil. Vale. Pero la última palabra siempre la va a tener el propietario, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque se coja la reserva, si el propietario da el negativo. Esa es la cosa. Si trabajáramos como veníamos trabajando hasta ahora, o sea, como se viene trabajando en el sector hasta ahora, es muy normal que el propietario rechace el perfil del cliente. Pero como trabajamos nosotros, que es primero presentamos el perfil filtrado y entonces el propietario ya nos da el ok a ese perfil antes de hacer la visita, es más fácil que le ponga menos peros a ese cliente. Luego, cuando le decimos que ese cliente que antes ya le ha dado el ok a ese perfil, le ha presentado la reserva. Ok. ¿Vale? Ok, ok. Es Vale. normal la duda y sí puede pasar que a lo mejor el cliente quiera dejar la reserva o el propietario haya sido muy permisivo con los perfiles para enviar para que visiten sus pisos y que nos diga que no. Pero a más información le hayamos dado al propietario sobre cómo es ese perfil, mejor. Ok. Porque menos peros nos podrá dar después cuando ese cliente deje la reserva. Vale. Sí, dime, Candela. La próxima formación es a las 15, ¿verdad? A ver, déjame un momento que lo mire. La próxima formación, sí, es a las 3. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? No, ha quedado todo listo. Pues sobre todo, vuelvo a hacer ese inciso. En la parte de las visitas os puedo dar muchísimos consejos, pero lo que más os recomiendo es que pongáis todas las visitas posibles lo antes posible, porque, por ejemplo, el coach o city manager os podrá acompañar o una persona con más experiencia y iréis cogiendo más soltura a la hora de enseñar un piso, ¿vale? Os lo digo por experiencia. Cualquier agente inmobiliario que conozcáis o que podáis conocer, siempre ha tenido una primera vez. De hecho, yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que hice una visita al piso. No se me va a volver en la vida y obviamente no lo hice como lo haría a día de hoy. Así que lo que más os recomiendo es que os pongáis a trabajar para conseguir esta experiencia lo antes posible a la hora de hacer visitas. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en una hora. Y
Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente módulo. Que vaya bien.